Para hablar de este tema y después seguimos hablando un poco del fondo, pero vamos a aprovechar esta nota porque estamos con alguien que sabe mucho de este tema. Vamos a hablar con Ricardo Delgado, que es economista y presidente de la consultora Analítica. ¿Cómo te va, Ricardo? Ignacio Meri te saluda. ¿Qué tal, Ignacio? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, primera pregunta, el gobierno está diciendo, lo dice en off y también en algún reportaje el presidente y también el ministro de Economía dicen, avanzan un poquito más. ¿El acuerdo con el fondo ya está cerrado, digamos, o por la información que tenés vos, falta algún detalle? No, me parece que está, te diría, en un 95% ya cerrado. Sí. La información que uno puede recoger, obviamente siempre extraoficial. El hecho de que el propio ministro y el propio presidente ya están hablando de esto indica que bueno, que estamos próximos a conocerlo, quizá en estos próximos días, ¿no? Me parece que es el evento macroeconómico más relevante del año. Sí. Porque de alguna manera marca la hoja de ruta de lo que sigue de la gestión. Porque asumo que, de vuelta por información, asumo que esto va a contener dos partes. Una parte que tiene que ver con la refinanciación de los casi 14.000 millones de dólares que la Argentina debería pagarle al fondo durante lo que queda de la gestión Milei, hasta diciembre del 2027. Sí. Son 14.000 millones de dólares entre capital e intereses. Sí. Y seguramente va a venir, como dice en su nota el presidente, una parte de fondos frescos que irían a cancelar esta deuda que iba a ser evidentemente un pagadiós, porque el Tesoro jamás le pagó nada al Banco Central en la historia argentina. Esta sería la primera vez. Estas letras intransferibles que estaban justamente en el activo del Banco Central y que no tenían valor más que nominal, ¿no? Entonces eso me parece que es un poco el espíritu del acuerdo. Sí. Que creo que es una buena señal. Veremos de qué manera se instrumenta y qué uso se le pueden dar a esos fondos frescos, ¿no? Sí, hay primera pregunta técnica. Yo no soy economista, leí la nota, por supuesto, del presidente. Hay una cuestión que quiero aclarar. Yo entiendo que es así, pero me gustaría aclarar con vos. Esos fondos frescos, por supuesto, el Tesoro los recibe, cancela parte de la deuda que tiene con el Banco Central y se integra a la reserva del Banco Central, ¿no? Exactamente, se cambia, en el activo hoy hay una línea que se llama letras intransferibles del Tesoro, que no tienen cotización o valor de mercado, que están imputadas como activos en el Banco Central, pero no existen como tal, y entonces eso va a empezar a bajar. No va a bajar seguramente todo, porque estamos hablando de casi 65.000 millones de dólares de letras, no es poco. Sí, ahí el presidente, algo más que te quería preguntar sobre ese punto. El presidente dice que el Banco Central, en estos años de su gestión, en estos meses, de su gestión, admitió una pérdida en el valor de esa deuda. Si no cotizan, ¿cómo admite esa pérdida, digamos? ¿Cómo se calcula la pérdida que tiene? Técnicamente se habilitó el año pasado a ponerlo a un valor que hoy es aproximadamente un tercio, porque sería una especie de valor de mercado teórico que no tiene, pero que al momento de la cotización, que creo que fue junio del año pasado, estaban los bonos argentinos en ese nivel. Entonces se le permitió, los bonos de maduración similar, se le permitió colocar ese valor en el balance del Banco Central. Es una cuestión técnica, pero digamos... Sí, pero técnica, pero es justamente lo que le permite al presidente decir que la deuda en realidad se va a reducir. Bueno, lo que le permite al presidente, como mínimo, decir que no aumenta la deuda, en el sentido de que se transforma esa deuda que vale 33%, alrededor de 20.000 millones de dólares, digamos, por lo que ingrese como fondos frescos, que obviamente no van a ser 20.000 millones de dólares, ¿se entiende? Porque seguramente el fondo lo que va a hacer es lo que vino haciendo hasta ahora con, por ejemplo, la renegociación de Martín Guzmán, que fue básicamente, permitirle refinanciar los vencimientos en ese momento que tenía el acuerdo, el acuerdo vigente de Macri del 2018 y 2019. ¿Vos decís que no va a haber 20.000 millones de fondos frescos? No, para nada. ¿Menos? Creo que es. Sí, por supuesto. Por supuesto. Sí, claro, por supuesto. No. Creo que no va a alcanzar a
a compensar todo ese no, porque además, insisto, hay 14.000 millones de dólares que vencen de acá al 2027. El gobierno necesita refinanciar esos vencimientos porque no tiene los fondos para poder hacer frente a esos vencimientos, ¿no? Claro. Ya entiendo. Vos decís, porque, ¿no? Sí, porque hubo un informe de un banco esta semana que decía que esos 20.000 millones que mencionaba el banco iban a ser aparte de los vencimientos que tenía que cancelar, es decir, fondos frescos propiamente dicho. Por eso es que tenía la duda yo. Bueno, si es así serían 20.000 más 14. Claro. Bueno, yo veo difícil que den 34.000 millones de dólares a Argentina. Me parece en esos condiciones que se firme un acuerdo por esa magnitud. La verdad que no lo sé, pero no es la información que tengo. Claro, exacto. Ezequiel, sí, acá está. Ricardo, buenos días. Ezequiel Burgo te saluda. Hola. Ricardo, bien. Te quería preguntar y llevar al terreno de hacia adelante, ¿no? El gobierno está diciendo, ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, que en la economía hay pocos pesos, ¿no? Y al mismo tiempo están por anunciar un acuerdo con el Fondo Monetario. Hay quienes dicen de que, digamos, el presidente hace un mes atrás dijo que se iba a salir del cepo, primero a principios de 2026, después dijo a fin de año, y ahora con este acuerdo con el fondo más el discurso esto de que el gobierno dice que no hay pesos para ir contra el dólar, ¿qué te parecería a vos si el gobierno quizás sorprende o adelanta la salida del cepo con este acuerdo con el fondo? ¿Se puede? ¿Es riesgoso? ¿Lo harías después de las elecciones? ¿Cómo ves vos esa secuencia? A ver, yo creo que primero, como primera reflexión, no hay dólares suficientes en la economía para salir del cepo de la noche a la mañana como lo hizo Macri en su gestión, digamos, ¿no? O sea, creo que el cepo no se va a levantar, no es que hoy tenemos cepo, mañana a las 0 horas no tenemos cepo y cualquiera puede hacer lo que quiera con los pesos. Tener cepo básicamente es imposibilitar la normal decisión individual de empresas y de personas para dolarizarse. Finalmente de eso se trata, ¿no? Obviamente no hay dólares para eso y sería muy riesgoso si el gobierno intenta esa salida, porque bueno, el efecto puerta 12 puede ser muy preocupante, ¿no? Claro. Ante cualquier evento y demás. Obviamente no todos los pesos que están encepados van a salir porque se necesitan pesos para poder operar en la vida cotidiana de las empresas y de las familias. Pero, claro, y el gobierno dice que no hay ahí. No hay tantos. Bueno, el tema es, o sea, a ver, el punto es cierto que hay menos pesos, definitivamente el superávit fiscal implica, digamos, la contracara, su espejo es ese, ¿no? Claro, que vos sacás pesos en circulación, entonces hay menos poder de fuego para ir contra el dólar, esto es evidente, y además tenés el cepo. Yo creo que sí, me parece que el gobierno debería, y creo que es parte de lo que estarán negociando, por ejemplo, empezar a habilitar los giros de utilidades y dividendos de firmas extranjeras, de multinacionales o de cualquier firma extranjera que opera en la Argentina, en términos de flujo, ¿no? De acá para adelante, viendo el stock, qué se hace con el stock, alguna característica bastante de detalle o anecdótica, pero digamos, uno de mis clientes, que es una firma muy grande, viene haciendo desde hace mucho tiempo, solamente en la Argentina, y en el lugar en su casa matriz, por supuesto, en el lugar de su casa matriz, operaciones inmobiliarias. O sea, él tiene tantos pesos que no sabe qué hacer con los pesos, entonces ¿qué hace? Básicamente construye oficinas, cosas que no son parte del giro habitual del negocio. Bueno, ese tipo de cosas que son anomalías deberían empezar a permitirse que se salga, digamos, de alguna manera más libre. Ahora, de vuelta, no creo que ninguno de nosotros ni de los que nos está escuchando en este momento pueda alegremente decir vamos a comprar 10, 15, 20 mil dólares a través de la aplicación del banco, salvo por el dólar net como habitualmente se hace. ¿Qué quiero decir? Ahí voy, no es que vamos a sacarle reservas al Banco Central de manera directa, como sería, por ejemplo, salir del cepo para todos y todas, digamos. Claro, vos decís que por lo menos va a haber etapas, digamos, en la salida del cepo. Yo creo que va a ser una salida gradual, pero creo que sería importante que la señal sea básicamente, sobre todo para las
para las decisiones de extranjeros en la Argentina, porque justamente son los dólares que más hacen falta, sobre todo después de que los argentinos ya blanqueamos más de 20.000 millones de dólares, ¿no? Pero el comienzo de esa salida gradual, quizás hasta hace poco se pensaba que iba a ser más después de las elecciones. ¿Puede ser que se adelante con este acuerdo? Yo creo que sí, que se podría avanzar, insisto, en sectorizar inteligentemente la salida en términos de secuencia antes de las elecciones. Yo creo que sería importante incluso porque eso podría motorizar algunas inversiones que están demoradas justamente por el hecho de que todavía sigue habiendo cepo y que más allá de que el RIGI es un mecanismo, digamos, interesante de aliento para grandes inversiones, para inversiones medianas todavía eso no está disponible. Y mi pregunta sería entonces, Ricardo, ¿cuál sería el impacto en la inflación de esa flexibilización o el comienzo de esa flexibilización? Bueno, a ver, creo que el punto de fondo es ese, ¿no? Digamos, ¿qué tipo de política cambiaria llega con el acuerdo con el fondo? Vos sabés ese que el fondo tiene como mantra, como parte de su dogma, el mercado único y libre de cambios, un tipo de cambio claro. único absolutamente para todas las operaciones de comercio exterior, financieras, de todo tipo. Bueno, hoy no tenemos ese mercado, tenemos una brecha pequeña, en parte intervenida por el Banco Central, porque vos sabés, interviene todos los días más o en menos en el mercado del contado con liqui, que es el dólar de las empresas, digamos, de dolarización que existe para las empresas. Y creo que ese es el gran miedo del gobierno, me parece que pasa por ese lado, absolutamente entendible, una devaluación que no sería una devaluación significativa, definitivamente, que lo que implicaría la unificación, llevarle 1.000 y algo el dólar oficial a los 1.200 que tenés hoy, 1.200, 1.250, no es un salto cambiario demasiado brusco, pero bueno, generaría un pequeño reacomodamiento de vuelta de los precios relativos y de la inflación en particular, ¿no? Entonces, creo que el punto está en eso y creo que es parte de la letra fina que todavía no está finalmente cerrada, ¿no? Claro. Bueno, Ricardo, te agradecemos mucho este contacto y buen fin de semana. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Te llamaremos en algún otro momento. Ricardo Delgado, economista y director de la consultora analítica.